caso, como lo habíamos anticipado, nos encontramos con Mariel Barredo. Bueno, Mariel, ¿cómo te presento? Siempre te hago la misma pregunta y Hola Carla, hola a todos. contame un poco. ¿Cómo te Bien, sentís vos que te tengan que presentar, digamos? por lo que me vas a hacer hablar, soy Mariel Barredo Medium hoy, porque vamos a hablar sobre el evento del 24. Entonces tengo que hablar de mediunidad, tengo que hablar de lo que pasó. Y después a mí se me ocurrió regalarle a la gente esta experiencia espiritual que no es religiosa, porque hay mucha gente que confunde. Esto de religión no tiene nada. Es ir adentro, es hacer consciente la respiración, eh, y ver qué es lo que sucede, ¿no? Con ese encuentro con uno, con ese encuentro con los seres queridos, porque no son meditaciones comunes ni meditaciones guiadas que puedes encontrar en YouTube, son meditaciones caseras de mi autoría que aprendí de otra medium que se llama Marilyn Rosner, en la cual tuve la oportunidad de conocer y de convivir con ella en su casa en Montreal, donde ella, más que meditaciones, ella le llama técnicas. Técnicas donde siempre te conducen a través de un túnel, a través de un puente, a través de una montaña. Vos elegís el vehículo para llegar a un lugar donde se te va guiando para que puedas ver a tu ser querido fallecido o para que hagas algo de trabajo personal. Hoy se usa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que vine a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Estoy con la persona adecuada? ¿Tengo que soltar apegos? En fin, lo que se usa hoy, digamos, hacer consciente todo lo que antes la gente quizá no se preguntaba. Hoy en el extremo de los dedos hay psicólogos, psiquiatras y también chantas. Hoy las redes te brindan todas las alternativas. Ojo con eso. Ojo a quién le ponemos la cabeza y la salud mental. Ojo con eso porque ayer escuchaba un chico que decía, soy medium terapéutico. Yo, la pucha, 20 años medium terapéutico. ¿Qué le pasó para aprender tanto de la vida? Viste, la mediunidad es solamente una comunicación. Después, si es terapéutico para vos, puede ser. Yo tuve una sesión donde una chica vino a comprobar si su papá se había caído del techo, si lo había empujado el albañil o si estaba depresivo y se había tirado. Por ahí sí hay cosas que un psicólogo no puede resolver, hablar con el fallecido. El fallecido dijo claramente que había un borde, que él pisó mal, encima de pisar mal cayó sobre la escalera, en fin. Entonces la chica se quedó tranquila, que el papá no se había tirado, que estaba depresivo, pero que no había sido suicidio. Bien. Entonces por ahí puede llegar a ser terapéutico. O sea que la mediumnidad es lo que vos decías recién, ¿no? Eso de la comunicación. Claro, es traer mensajes del cielo a la tierra, en resumen, pero no siempre van a contar. Yo no puedo dar garantía de que tu ser querido va a hablar acerca del accidente en detalle de todo lo que le pasó. No lo sé. Puedo hacer las dos cosas. O sea, de hecho lo hice los sábados cuando hacía vivos en mi casa, en el Instagram. Yo de pronto buscaba una persona y decía, ¿con quién querés hablar? O acá sos Rosa, hay una señora, así, asá, o un señor. Enseguida había una persona, un espíritu que me estaba hablando, familiar de esa persona. Y de pronto, cuando voy a encender la cámara, empecé a ver que había un hombre dando vueltas o una mujer dando vueltas que me decía la causa de su muerte y que yo lo podía ver físicamente cómo era él. Entonces prendí la cámara y dije, seguramente que del otro lado hay un familiar de esta persona que es así, que es asá, y había alguien conectado que me decía, es mi mamá. Entonces ahí yo puedo hacer las dos cosas. Si querés que te diga la verdad, no tengo ni idea del límite de esto. No tengo idea, lo voy probando como probé en esos adelantos de mensajes para este evento, que yo no sabía que podía dar mensajes 7, 8 o 9 como di, solamente con el nombre, sin la energía de la persona. De pronto me lo planteé que sí lo podía hacer y lo puse en práctica, porque antes de que llegue un consultante a mi casa, yo ya tengo escrito una hoja 4 o más, porque ya del otro lado saben, hay como una inteligencia del otro lado que saben quién va a venir y empiezan a relatar. Entonces yo dije, ¿por qué no? Lo intento.
Y bueno, con éxito por suerte, porque la gente ahí se enganchó un montón con los mensajes previos al evento y yo pude dar más que lo que fue esa noche. El teatro estaba lleno. Quedaron 606 personas afuera que querían comprar entrada a beneficio total de Aneley. Y les voy a contar una cosa. Mariel le hizo pagar la entrada a sus hijos, a sus familiares, porque era a beneficio de Aneley, de la Fundación Aneley, que atiende a personas con discapacidad, a personas que encontraron allí un lugar para encontrarse, para hacer actividades. La discapacidad no, digamos, siempre fue bastante marginada en nuestro país y probablemente en muchos lugares. Entonces, bueno, eso tiene un valor extra a todo esto. Y ahora sí hablamos de Entre Mundos. ¿Por qué, digamos, bueno, obviamente tiene un significado, pero contame un poco cuál es la intención, cuál es el objetivo que te propusiste. Mira, mi intención era llevarle a la gente este regalo que no lo iba a conseguir sino a través de una medium, que no quiere decir que todos los mediums hagan este tipo de eventos con esta parte práctica, digamos, o vivencial. La mayoría da mensajes y hablan mucho del más allá, donde yo no me metería mucho en el más allá, pero la gente quiere que le hables sobre qué es lo que le va a pasar, ¿no? Como si la vida fuera una luminosidad o una parte iluminada entre dos zonas oscuras que cuando ya estamos acá no nos preguntamos por la primera, pero sí nos preguntamos por la que va a venir, más o menos cómo es. Sí tengo una opinión, pero es propia y no me gusta ir en contra de las creencias, ¿no? Y despertar alguna polémica. Pero yo ¿Cómo lo te que metes quería, con eso, digamos? A no, ver, la gente puede creer en Dios, en la Virgen, como quiera puede, que lo quiera sí, concebir. exactamente, o en un ser superior. Vos no te metes con No, eso. yo creo que hay un Dios para cada persona que lo puede hacer a su manera y que le puede pedir, que puede interferir o no, que puede ser físico, como dije, una energía de tipo física, o puede ser un Dios amoroso con los santos, con Jesús y la Virgen, donde yo puedo hablar, contar cosas. Es como yo lo conciba y ahí eh, cada uno lo que le hace bien está bien, ¿no? Porque ya como dije, lo dijo el doctor Tonini en mi libro Nacer Medium, el que tiene una creencia muere más en paz que el que cree que del otro lado no hay nada, ¿no? Se produce como una desesperación. Volviendo al evento, yo quería regalar esto porque yo hago talleres donde esas meditaciones que hubo esa noche son como 7 u 8, más prácticas, prácticas entre los participantes de ejercicios propios de la mediunidad, abrir el tercer ojo, en fin, unos ejercicios que hacen a que uno pueda llegar a abrir algo de los dones, pero después se requiere de práctica, donde la cual ahí dudo que la gente siga practicando en la casa. Pero eso ya yo no me puedo hacer cargo, ¿no? Pero creo que esa noche a mí lo que me permitió es acercar a la gente, a la que nunca meditó, a la que no sabe de qué se trata y a la que nunca iba a hacer el taller conmigo. Acercarle en 2 horas un poquito de lo que es esto que yo hago, esto que yo intento hacer, donde yo tuve devoluciones hermosas de gente que no le di mensajes, pero que nunca meditó y pudo conectarse y pudo ver a su familia. Hay una persona que me escribió, si vas a algún lado a hacer esto, yo quiero volver, porque cuando abrí la puerta del templo estaba toda mi familia almorzando los domingos, como solíamos hacer, y ya no hay más nadie, ya no está más nadie en este plano, yo los quiero volver a ver. Entonces, no, primero dije, voy a hacer algo que sea recíproco, que la gente pueda decir, sí, es mi mamá y esto y lo otro. Y después pensé que podía ser interminable, que podría haber dado 3 mensajes, porque imagínate que yo describiera y me decís, sí, es mi papá, pero perdí un hijo, por favor dame un mensaje de mi hijo. Entonces ahí va a tener que entrar en otra energía, que no era la que vino voluntariamente, y ahí se iba a extender mucho la sesión. Entonces dije, bueno, soy de las varillas, todo el mundo me conoce, así que los mensajes que voy a dar después los podemos arreglar por teléfono, los podemos arreglar por el privado, si no te hace sentido lo que yo te diga esa noche, porque a veces son muy claros
son muy textuales y otras veces hace falta que esa persona interprete. Esto no es adivinación, como digo yo transmito lo que me llega y el consultante tiene que emplear asociación para interpretar, porque van a ir a un archivo que es mío, que es un archivo interno, y van a sacar lo más parecido. Yo la historia de esa persona y los familiares no los conocí, a mí me van a dar una aproximación, que yo lo publiqué, estuvo muy bueno cuando yo empecé a ver ovejas, y después la persona me puso por el privado, mi papá tenía una máquina de tejer, cosa rara, un hombre, y tejía, por eso las ovejas. O sea, otra persona que esté cerrada y que hubiese agarrado el micrófono esa noche, dice, no, nunca tuvimos ovejas, nunca criamos ovejas. ¿Y cómo te la remo? Pero Esa la gente te noche, lo ¿no? dice después, ¿no? Así es como que, bueno, ahí quedan, digamos, Claro, es que hay que hay una emoción pensar. muy fuerte, claro. Imagínate, esta persona murió cuando la consultante la persona del evento tenía 4 años cuando su papá murió. O sea, todo lo que este hombre dijo probablemente le hizo sentido porque le contaron. Cuando yo empecé a ver un montón de números y dije seguramente era bueno para los números o para administrarse, después ella por el privado me pone que trabajaba en el telégrafo, o sea, Y, con y símbolos, vos con ves, cosas que yo no las puedo ver porque no están en mi y por cabeza. ejemplo, digamos, este caso puntual, Ujú. que era su papá por las características que diste, ¿vos lo ves cuando él era joven o en el momento, en la etapa final de su vida, cuando él fallece, Depende, digamos? a veces muestran y aparece en una sesión ya la persona internada y dice, me operaron, no siento la quimio. A veces aparece el final y el final es como muy puntual, si es fulano porque murió de eso, ¿no? Y si no, la sesión se va dando y la persona a lo mejor tiene dos familiares que se han parecido físicamente y no logra determinar cuál es hasta que viene un momento en que dice, yo fumaba. Entonces dice, ah, bueno, es mi abuelo Juan porque el otro no fumó. O me muestran una cicatriz grande abdominal y dicen, sí, mi abuelo tal murió de cáncer de colon, lo operaron. Siempre el espíritu se va manifestando, primero se va describiendo, después va describiendo cosas materiales que tenía y por último casi siempre habla de una enfermedad o de un accidente, Mariel, yo sé que te puedo preguntar lo que sé. lo que sea. Vos, ¿cómo tomás esto de que hemos visto también muchos comentarios cuando te hacemos una nota o otro te hace una nota o en tus mismas redes, ¿no? Esto de que dicen, pero no sabemos con quién habla, puede hablar con los demonios. Ah, bueno. ¿Vos qué decís al respecto, digamos? Bueno, yo creo que, y no me voy a meter ahí en las creencias, yo tengo esta capacidad que no la pedí, que me vino y que consuela a mucha gente. Yo siempre me hago esta pregunta, eh, que cuando yo lo empecé a hacer era la pregunta del millón, lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo, y la persona que se iba de mi casa me decía, ¿yo cuándo puedo volver? ¿Cuándo puedo volver a hacer esto que me hizo tan bien, que me trae tanta paz? Entonces yo no puedo negar esto que traigo. No lo asocio ni con dioses ni con demonios, ya lo dijo Juan Pablo. No existe el cielo y el infierno, son estados De la mentales. conciencia. Claro, son estados mentales, después cada cual con sus creencias. La Biblia se contradice y yo lo tengo en mi muro porque el primer rey de Israel consulta a una medium, va a Endor a un pueblo y consulta a una medium porque su profeta preferido estaba muerto, Samuel había fallecido y quería que lo aconsejara acerca de asuntos de gobierno. Entonces ahí va y consulta y certifica la Biblia que ese consejo era de Samuel y no era de otra persona por la forma que se lo había dado, por las palabras que había empleado. Entonces certifica, entonces se contradice, no lo usen, pero nosotros sí. Y además certifica que no es una adivinanza, que no es una divina, sino que aparte le dice lo que le va a pasar, trae del futuro que va a ser derrocado en su gobierno y le ocurre. Entonces, cada cual es dueño de creer lo que quiera y tiene Pero te molestan a vos, te molestan esos comentarios, porque vos dijiste algo muy importante. Esto me vino, no lo pedí. No, no, yo no hice nada. Yo no es que hice un montón de cursos para abrir mis dones. Yo veo desde que tengo conciencia y recuerdos de que veo. O sea, prácticamente de mi nacimiento. Antes hay una fantasía del niño que no sabes bien.
Y después cuando yo empecé a decir, bueno, no, en mi cabeza siempre estuvo, parece que no soy normal, porque... Y te quiero preguntar, cuando eres chica, ¿también lo veías? ¿También lo sentías? Porque es importante saber por ser chicas, cosas que no conoces, cómo hiciste para afrontar. No te lo planteas desde una forma. Pensás que todo el mundo es como vos y que ve lo que vos ves. Y además eran seres de la familia. Yo, seres extrafamiliares, ya fui grande cuando empecé a ver. ¿A quién veías? Vos, en la nota anterior habías contado que la que veías normalmente era tu abuela, ¿no? Que no conocí. Que no conociste. Uh-huh. Y que, bueno, tampoco la veías, digamos... No, la veía joven, no podía discernir quién era, la veía joven, pero la veía con harapos, la veía después, o sea, yo siempre iba para el Día de los Muertos y me llamaba mucho la atención la tumba de mis abuelos con un año de diferencia. Entonces yo decía, no puedo creer que el mismo día, al año siguiente, se ha muerto mi abuela. Cuéntenme, y nadie me contaba porque era muy duro decir que se había suicidado, que se había prendido fuego. Entonces ella está en los primeros años, uno ve a los fallecidos muy fantasmagóricos, porque esta mujer tenía su ropa quemada, tenía gasas, tenía cosas en el cuerpo y es así como yo la veía, pero yo la veía más joven. Ella se presentaba con una figura que yo no podía conocer hasta que me enteré cómo había muerto y dije, los harapos y el pecho quemado es mi abuela. Era muy duro para mi papá contarme cómo había sido. Entonces, bueno, se guardó el secreto hasta que yo insistí. ¿Y a quién se lo dijiste cuando era chica que veías? A nadie. No. ¿Hasta qué edad? No iba a ser comprendida. Yo lo dije cuando ya era grande, cuando empecé a tener mis hijos, como que el don se abrió, no sé por qué cuestión, creo que la sensibilidad de la maternidad hacía que yo estuviese mucho más intuitiva y que estuviese más en mi casa, porque era una máquina de trabajar o de estudiar. Entonces, cuando yo me relajaba, empezaba a venir mi abuela atrás del Moisés, la veía claramente como una cuidadora, ella tuvo 6 hijos, fue una gran madre, así que ella estaba atrás de mi Moisés con mis hijos y yo la podía ver de la rodilla para arriba, siempre atrás, y yo si no la miraba, ella se quedaba, y si yo la miraba, ella se iba atrás de una cortina. Y yo lo empecé a comentar y todo el mundo me dijo, en mi casa estás muy estresada, estás trabajando mucho, tenés que descansar más. Y la verdad que sí, siempre me recargué de cosas, siempre fui el hacer todo el tiempo. Entonces yo dije, si nadie me comprende y todo el mundo piensa que desvarío, no lo digo más. ¿Y cuándo lo aceptaste? ¿Cuándo asumiste que tenías este don y que, bueno, lo dejaste, digamos, libre, lo liberaste? Cuando me enfermé y tuve que dejar de trabajar, y ahí fue un encuentro conmigo cuando decidí la meditación en lugar de la medicación. Y empecé a meditar mucho para disminuir los dolores de la fibromialgia. Y ahí empecé con los mantras, empecé con meditaciones, empecé a salir del cuerpo porque el cuerpo dolía mucho. Y ahí las veces que iba al consultorio, muy pocas horas que me permitía trabajar sin dolor. Ahí empecé a ver familiares de los pacientes y ahí empecé a darme cuenta que esto no era un cuento, que lo que yo veía siempre fue real. Además, la comprensión de mi pareja, ¿no? La comprensión de alguien que está al lado que te dice, está bien esto está bien, es lo que vos sentís, es lo que vos ves, está bien. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, eso es muy importante, pero ¿y tus hijos? ¿Cómo lo charlas a esto? ¿O cómo le dijiste? ¿O cómo lo fuiste procesando con ellos? No, de pronto dije lo que me pasó, que para mí el detonante grande fue haber visto a un compañero de secundaria que muere en un accidente, que me aparece en una meditación en el living de mi casa, cuando yo ya dejé de ver en blanco y negro y me empecé a ver completo, a color, y los muebles del lado de atrás ya no se veían más, ya tenían cierta densidad. Y él me cuenta cómo había sido su accidente, en el cual no hubo testigos. Y yo siento la kinestesia, yo siento que él tiene un gran dolor en la parte torácica, como si se hubiese incrustado algo de su auto. ¿Eso lo sentís vos, Mariel, los dolores, sí, todo eso? Sí, lo siento. No siempre me lo mandan, a veces.
Y bueno, fue una conversación muy vívida que yo después le comenté a mis hijos y les dije, voy a buscar un medium que me dé confianza para hacer un taller para que me diga sí o no, porque yo vengo de una ciencia donde esto es así, 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 de pronto juntarme con una cosa tan abstracta, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es esto? Bueno, busqué un medium que sí me daba confianza, hice un taller en Bogotá, el medium es español. Eh, bueno, le costó decirme en la cara que yo era medium, pero había dado mensajes en el taller a todo el mundo, porque llegué y me súper conecté con una persona que la madre había muerto hacía muy poco y la describí, y bueno, la madre no me la podía sacar, todo el tiempo me daba mensajes para esa persona, la persona se emocionaba todo el tiempo, así que fue un taller movidito. Mariel, ¿y cómo te sentís con respecto a la mirada de los demás? Yo te lo había preguntado ya y quiero que me digas, lo vimos en el teatro, bueno, la gente salieron todos muy conformes, como muy tranquilos, te Si saludaban. algunos no se levantaban, no sabía que había terminado. No, exacto, sí, sí, te digo, si seguía una hora más, seguíamos una hora Sí, más, algunos ¿eh? estaban como, ¿esto terminó? ¿Y cómo se te ocurre además hacer esto, digamos? Porque tenés que estar ahí, bueno, estabas en el escenario, Lo que estabas pasa es tomando que mate todo el tiempo, sí, ¿o no? sí, es un mensaje fuerte, es un mensaje que la gente tiene que recibir de algún modo. Eh, ¿Vos sentís que es un servicio a los demás, digamos, a los demás seres humanos? yo pienso que es una apertura, es una puerta que alguien decide abrir o no, ¿no? Que está en su libertad de, hay gente que no tiene nada para cerrar con su ser querido, que se lo dijo todo en vida y que murió en un momento, qué sé yo, que se tenía que ir, entonces no tiene deudas pendientes con familiares, pero hay gente que sí, o sea, hay multifactores para tomar una sesión de mediunidad. Y una vez no me pude despedir, mi papá entró con una tos con el COVID, después entró mi mamá y los perdí a los dos, y me fui con dos burlas en una semana. O sea, hay muchas cosas o como ese papá que se cayó del techo, hay muchas cosas que requieren de una sesión de mediunidad, o gente que dice, simplemente lo extraño y quiero saber cómo está, quiero estar un ratito con los dos, porque hay gente que se va a mi casa y dice, qué lindo que fue estar con mi mamá y mi papá un ratito. Bueno, si eso te trae la paz para poder seguir en esta vida con esta incertidumbre, ¿no? Como digo yo, en esta luz, pero con esa oscuridad que no sabemos si nos vamos a encontrar, a mí me consta que sí, que va a haber un reencuentro, por eso es mi mensaje. ¿Hay otro lugar? ¿Que lo veo? No, no lo veo. Y Mariel, contame un poco, bueno, ¿qué te propones de acá en adelante, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, dijiste un día, soy esto, lo asumo, lo acepto y voy para adelante. Pero bueno, eso también requiere, es mucha energía la que se pone en juego ahí, ¿no? Es mucha energía y mucha tristeza, porque a veces uno conecta con alguien que murió a los 86 años y quizá después de no querer vivir más, después de estar solo, como dije ahí, la soledad de mucha gente que no se suicida porque no tiene el valor, pero deja de tomar las pastillas para que y se provoca un infarto o un ataque de presión, ¿no? Hay mucha gente con mucha soledad. Entonces por ahí conectás con gente que sí se quería ir y vos te quedás después que ese familiar se fue bien, porque se quería ir, no quería más estar acá solo, ni depresivo, ni en un geriátrico, ni en algún lugar que no quería estar o de alguna manera que no quería estar, porque una persona a veces llega bien a los 80 y pico, pero hay otras personas que llegan sin capacidades, que no ven bien, que no escuchan bien, con problemas de motricidad, no quieren estar más. Entonces, cuando me toca despedir a una persona así, que vienen a conectar, yo me quedo tranquila, pero cuando vienen a conectar a un niño, No, son muchos días después que no puedo hacer nada, que me tengo que ir al monte, que tengo que tener contacto con mis plantas, con mis perros, que tengo que caminar descalza, que tengo que comer carne para volver a estar acá, para volverme más terrenal y dejar de estar conectado, porque a veces la persona se va y yo sigo conectado con el que no está acá charlando. esas son las experiencias más difíciles. Sí, sí. Vos sabés que me quedó algo el teatro, del evento, del taller. ¿Hablaste con Rodrigo? Con Rodrigo, bueno, estaba Rodrigo, ¿recuerdan a Rodrigo el Potro? Bueno,
contó Mariel y le voy a dejar que cuente ella, que les cuente a ustedes cómo No. fue eso. Bueno, fue una experiencia muy dura porque la verdad que yo no sabía que el negro tenía muchas cosas con las que no había hablado, porque Rodrigo cuando tiene el accidente, él viene de estar en Cuba con Maradona y viene de pelearse con alguien en el boliche donde sube a la camioneta y ahí es amenazado por personas. Esto te lo pide, hablando del negro, Negro Moreno, el negro moreno. que estaba en la camioneta. Y que estaba en el teatro el viernes. Claro, y que además era su mejor amigo. Y vos sos amiga de él y te pide, digamos, esto de Claro, me pide el conectarte. me pide el libro, la Vicky, su hermana me pide el libro para el negro y ahí yo digo, no se me había ocurrido nunca, siendo que somos muy conocidas con Vicky, con sus hijas, no se me había ocurrido nunca esta relación del negro con Rodrigo. Entonces le planteo, le digo, mira, cuando se lo envíes al negro, decirle que el día que esté preparado, porque hay gente que puede que no, el día que esté preparado para hacer una sesión con Rodrigo, que para mí es un placer, porque yo te dije que guardé 25 años una revista de Rodrigo en mi casa. O sea, ahí es como que se me vino, pues yo había pintado, hacía una semana que había pintado mi casa y encontré esa revista. Cuando vienen a buscar el libro, empiezo a asociar y digo, esto es una señal, porque la revista no tuvo el valor para tirarla. La volví a guardar y no la guardé en un archivo que tengo arriba en una baulera, la dejé cerca. Entonces yo soy como de atar cabo y decir, bueno, para mí este es el momento. Y ahí es cuando el negro me dice, ya saco el pasaje y me voy. Y ahí hicimos a las 48 horas la sesión. ¿Y cómo fue eso? Digamos, vos contaste lo que se podía contar, digamos, públicamente. Sí, eso fue lindo al principio porque contaba sus inicios, pero como yo soy kinestésica, no solamente veo, sino que está la emoción también. Fue sentirme Rodrigo, fue sentirme alguien incomprendido, alguien que no puede triunfar en Córdoba, donde está la cuna del cuarteto, donde se le cerraban puertas, donde era el pobre pibe que no tenía voz, muy criticado. Entonces, cuando él llega a la fama, ¿cómo no te va a dar pena un tipo que logra llegar a la fama con mucho esfuerzo y que de pronto en el techo tiene este accidente tan tonto, ¿no? Para perder la vida con 27 años, con una carrera por delante. Entonces sentir todo eso en mi cuerpo y la presión que esta gente ejercía, más la presión que nosotros le habíamos puesto en la sesión, yo después me hizo sentir pena, que lo conté. Cuando termina la sesión volví a sentir pena por él, porque dije, pensar toda la presión que él vivió aquí, porque eran 8 o 10 shows por noche, 2 temas en cada boliche, en cada presentación, porque había firmado un contrato que la verdad que no lo favorecía en nada, estaba así. Entonces, yo hacerle presión post-mortem, que no me había dado cuenta, volví a sentir pena y dije, bueno, ¿será que ahora estás en paz? Entonces ahí lo veo en otro lado, que no sé dónde es, con gente desconocida, agarrando un mazo de cartas así y dando así. Y el negro me dice, sí, el potro daba de abajo. Cuando te dan esos detalles, yo tomaba el mate con burrito, o yo tomaba el café y no era cortado, o sea, son señales, son detalles para que vos lo digas, para que no cualquiera da de abajo. Exacto. Bueno, eso es lo que puedo contar. Fue, qué sé yo, una parte de su carrera y de su vida, donde realmente... El accidente de Rodrigo fue muy controvertido Sí. y bueno, Injusto. tuvo una causa judicial Sí. y demás. Ese tipo de cosas, ¿se lo contaste al negro Moreno ya en privado? ¿Le contaste algo de lo que fue ese accidente, digamos? No, eso le corresponde a él, todo lo que él habló de ese momento, digamos. Claro, de ese momento no vale la pena que yo lo cuente, porque total tiene que ver con la causa y tiene que ver con lo que todos ya sabemos, que fue injusto y que fue una amenaza para que él siguiera trabajando para la gente que estaba trabajando, para la que tenía el contrato. Lo que él tenía era un número en mente, un número en su cabeza, un número de dinero, llegar a un número con esos Luna Park que venía haciendo y parar, no desligarse de los shows, sino hacerlo cuando él quería y tener tiempo para vivir la vida, porque era un muchacho que no tenía tiempo para vivir la vida. Y también contaste otro, que vos relataste estos dos momentos,
el de Rodrigo y el de Tony, si no me equivoco. La mamá era sordomuda. Tenía esas dos particularidades. La persona no había trascendido, estaba en coma y su mamá era sordomuda, necesitábamos un intérprete, pero yo sentí, cuando vos me preguntabas esto cómo lo llevas, yo ahí sentí que realmente esto era un servicio. No solamente un servicio para los médicos y la familia, sino un servicio para el chico, de comunicarse lo que sentía, qué sentía, porque la verdad que a pesar de estar en sedación, a pesar de estar en coma, el chico sentía dolores y me decía todo lo que le pasaba. Cuando la cosa se empezó a complicar, se me cae la saliva, no la puedo sostener en la boca. O sea, yo tenía detalles de todo lo que a él le iba pasando y la gente del otro lado me decía, sí, esto es así. Siento la música, siento mi banda de rock preferida, ya le habían ¿Y llevado qué le su dijiste música. a la mamá? ¿Que le contaste todo esto a la Claro, mamá? yo le iba contando que yo tenía conexión por una foto del WhatsApp. Yo tocaba la foto del WhatsApp y yo era Tony. Yo estaba en la cama y sentía lo que ocurría alrededor. No veía, pero sentía lo que ocurría alrededor. Como que le cortaban las uñas de las manos y los pies. Entonces, del otro lado me decían, sí, vino su mamá y le cortó las uñas de los pies. Todo lo que le iba pasando y los dolores, sobre todo los dolores, la sonda que le lastimaba, la sonda nasogástrica que le lastimaba, que lo tuvieron que atar porque se la quería sacar. Tony termina muriendo, termina Sí, falleciendo. termina cumpliendo sus 20 años en coma y trasciende a los 2 meses. ¿Y cómo lo sentiste a eso? ¿Lo sentiste? Mal, lo sentí muy mal. Tenía toda la esperanza de que pudiera salir, pero la incertidumbre de que uno no controla las cosas. Y la verdad que fue muy duro conectarme tanto con él y de pronto como abandonarlo, porque sentí que estaba abandonando un amigo, que lo tenía al día a día, que lo iba llevando, que iba sabiendo de él y de pronto, oh, Mariel no me conecta más y es con la única persona que yo logro hablar. Entonces sentí primero una cosa así, la familia me autoriza a seguir hablando con él porque nosotros hacemos una despedida con la intérprete y con su mamá. Para saber cómo está del otro lado, a los días que trasciende, hicimos una sesión muy linda. Y después a mí me queda esa sensación, ese vacío, no le conecto más que pensar a Tony de mí, que éramos tan amigos. Y sentí una voz, a pesar de que, te vuelvo a decir, de tener la autorización de la familia para preguntarle cómo está del otro lado y pues para seguir conectándome con él, no lo hice. No lo hice, como que sentí que mi trabajo había sido hasta ahí y que él tenía que salir solo. Él tenía que seguir solo, que ya estaba bien. Tenemos un problemita con los micrófonos. A ver, me parece que están todos prendidos, ¿eh? Sí, apagó algún micrófono aquí conectado aquí. Bueno, de todos modos ya estamos. Bueno, y la última que te pregunto, Mariel, es ¿por qué tomás mate? Estuviste en el teatro permanentemente, ¿no? Sí, ¿Te gusta mucho tomar mate? No, necesito mover la cabeza, necesito distraer mi mente consciente. Entonces tengo que tomar agua o tengo que tomar mate y tengo que mover la cabeza y tengo que hacer algún ejercicio para distraerme. A veces escribo. Te hemos visto. Sí, a veces necesito distraer mi mente consciente para poder entrar en esa vibración que es una longitud de onda alfa y que es muy difícil entrar y es muy fácil salir. Entonces cuando la tengo no la quiero dejar ir y ahí es donde ocurre lo que tiene que ocurrir. ¿Y cómo terminás después de, por ejemplo, lo del teatro, pero después de una sesión? Que vos decías recién, bueno... Depende con quién, porque lo del teatro nunca fue un niño, siempre fueron personas grandes. Bueno, excepto el papá de esta mujer que tenía 40 Pero ahí años. también gastas mucha energía, digamos, ¿o no? Sí, se gasta mucha energía, pero... ¿O es más relajado? Lo que no es relajado es cuando se va una persona joven, te lo vuelvo a decir, cuando se va una persona joven, cuando se va tu hijo, cuando se va tu hermano y tiene 20 años, y tiene 15 o tiene 10, o tenía una vida por delante, o de pronto se va, lo despediste en la puerta, se fue al pueblo vecino y no volvió más, una muerte repentina de alguien joven, eso a mí me deja muy mal, porque la persona que viene como consultante está deshecho. Entonces viene con el corazón en la mano prácticamente. Entonces la persona que queda acá es la que me hace sentir mal porque yo no le puedo devolver el familiar. Un ratito sí, pero después se va a su casa y se siente sola y lo va a extrañar toda la vida. Y como es injusticia, ¿no? Como si hubiese algún libro escrito
o una ley natural que diga que la gente joven no se puede ir. Y no es así. Mariel, tenemos para hablar muchísimo más, pero bueno, es un vivo de Instagram y la vamos a volver a invitar a Mariel. A mí me gusta hablar con vos porque hablamos también hablamos de todo, ¿no? Le podemos preguntar lo que quieran realmente, así que bueno, y decimos un poco, bueno, Un adelanto, te quiero dar un Dale. adelanto para la gente que no pudo ir al Teatro Colón. Hay una propuesta para el Teatro Verdi, para Villa María, para marzo. Creo que va a ser el sábado 14 de marzo. Pero bueno, iré por el Instagram adelantando si esto se va a efectuar y de la manera que se va a efectuar. Así que si no me pudiste ver aquí en Las Varillas, Villa María en marzo. ¿Y te gusta hacer esto, digamos, Me encanta. porque te requiere preparación? Mira, demás? la sesión de Rodrigo no la voy a repetir. La sesión de Rodrigo es de mi consultante. Me gusta la privacidad, simplemente que yo la había anunciado. Lo que voy a contar son lo que la gente quiere, ¿no? Yo dije la otra vez, la cuna sobre el abismo, como si la vida fuera esa parte de claridad entre dos oscuridades, entre dos sombras, que no, como ya estamos acá, no nos permitimos interrogarnos sobre dónde venimos. Pero como ya estamos acá, la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿No? Quizá ese tiempo que le dediqué a la sesión de Rodrigo se lo dedique a dónde vamos de acuerdo a las distintas tradiciones y culturas para que vos saques tu propia conclusión y las conclusiones acerca de las sesiones, de lo que yo veo, como por ejemplo, una señora saca un turno y se lo doy como a los 5 o 6 meses, pero resulta que a las horas antes de la sesión se muere un familiar en otro lugar. Y yo le digo, acá hay una señora, así, así, me dice, es la suegra de mi hija que acaba de morir hace unas horas. Claro. O sea, si me preguntás cuándo pasamos al más allá, inmediatamente. Por lo que yo puedo comprobar es inmediato. Libro Nacer Medium, ¿dónde se puede comprar? ¿Dónde lo puede ubicar la gente? ¿Y estás escribiendo un segundo libro? Está escrito, pero ahí está de pulir porque tuve mucho estrés y saqué el libro. Y ahora probablemente en enero y febrero lo termine. Al libro lo tengo yo, tengo una parte de una edición, así que es solicitarlo por Instagram o por el WhatsApp y va por correo si no sos de Las Varillas, viaja. Y el segundo, decís, bueno, lo tenés escrito, Está escrito. tiene título ya, nombre. Estoy ahí. Puede llamarse Entre Mundos, como se llama esto, o tenía pensado Un Bien de Familia porque mis hijos también ven. ¿Los tres? Sí, sí. Un bien de familia, porque la verdad que es un bien de familia, si bien no es un bien inmueble, pero es algo que uno puede necesitar en alguna parte de la vida o poner al servicio de, ¿no? De cualquier manera, tus hijos corren con esta ventaja de que te tienen a vos y vos no tenías a nadie. No, no. Así que bueno, es... Sí, yo creo que es... ¿Es de familia? Sí. Sería, lo que vos... Sí, Bien. en mi caso se, sí. se transmite, digamos, Mi abuela, la que yo veía, Sí. era la que yo después me enteré, porque tengo mi madrina viva. Mi madrina me dijo, cada vez que hablábamos de tu abuela, que es mi abuela, mucho más grande que yo, me dice, no se hablaba tanto porque era la loca que decía ver espíritus. Entonces como que no se hablaba mucho de ella, ni siquiera porque se suicidó, y más el agregado de que decía ver espíritus. Cuando mi abuelo fallece, ella sigue hablando con él, le sigue poniendo la mesa, le sigue hablando como si estuviera aquí. Entonces la psiquiatrizaron, hubo toda una movida, pero... en esa época, bueno. Claro, hoy sí lo veía. Claramente lo veía. Exactamente, con lo que te pasa a vos o con... Aparte de era una tus mujer, hijos. para mí debe haber sido una mujer súper evolucionada. Ella creía en un Dios, pero en un Dios igual para todo el mundo. ¿Por Ella qué iba a la crees que te eligió iglesia, a vos? iba a la iglesia cristiana e iba a la iglesia evangelista, porque el Dios estaba en las dos iglesias, y en las dos iglesias había gente buena. Claro. Y era muy espiritual, evidentemente. Estamos hablando de una persona del 1880 y algo, es antes de 1900, mi abuela. Mi abuela lo tuvo a mi papá a los 40 y mi papá me tuvo a mí a los 40. Pero era una mujer que para la época, para mí era una avanzada, porque el que iba a la iglesia católica no se juntaba con los evangelistas. Y a los dos templos que había en Las Varillas ella decía que era gente buena y que el Dios era el mismo.
Mariel, ¿y por qué crees que te eligió a vos tu abuela? O si es que te eligió, digamos. No, yo creo que es una cuestión genética donde... No, no lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé. A mí no me gusta mucho esa gente que dice, sí, soy una elegida, soy una bendecida, mi abuela me lo puso. No, no lo sé. ¿Por qué no ser humildes, como dije esa noche? ¿Por qué no ser humildes y decir hay cosas que no sabemos? No lo sé. Así termina Ser Mariel. sincero es mejor. Así termina Mariel entre mundos, bueno, planteando todo esto, ¿no? De realmente, de no tener, digamos, la verdad absoluta, ni No saber hay todo. certezas. No puedo tener con esta temporalidad, con estos medios de carne, entender el infinito, entender la eternidad. No puedo acceder. Y a mí me gustó mucho cuando dijiste, bueno, por ahí nos preguntamos para qué vinimos a la vida. No, y bueno, dijiste, no, miren, no nos planteemos eso. No. Tengo una pregunta, Mariel. ¿Y no se Hoy te se ocurrió- justifica todo desde lo holístico. Porque viniste, porque se murió, porque Exacto. tenía que sanar el árbol, porque tenía que sanar la violencia. Nadie viene a sanar nada, vinimos a vivir, solo a vivir. Después está en vos autoconocerte, conocer lo que pasó en la familia, los traumas que hubo y decidirte a hacer terapia, pero no una terapia con alguien que hizo un curso un fin de semana o con una medium que solamente trae mensajes. Hay gente que estudió 5 años que se llaman psicólogos, que se llaman psiquiatras, que están capacitados para atender tu cabeza y tu salud mental. No le des tu cabeza a cualquier persona que estudió online en un curso, por favor, porque vienen, me dicen, porque no soy la primera hija, porque según la vida de codificación mi mamá regaló 2 hijos. Entonces cuando decís, perdón, un embarazo no se puede ocultar de la mañana a la noche y un hijo no se puede regalar así nomás y que no se entere nadie de tu familia. O sea, me parece que hay un exceso y un abuso de gente que le intenta una justificación a todo. El ego intenta justificarse y no se aguanta a decir no sé. Digamos no sé, me ocurrió esto en la familia, veamos qué hacemos con eso. Bien. Ale, ¿querés preguntar algo? No, ya me lo contestó. Bueno, ahora sí Soy cerramos. evidente. ¿Ves? ¿Viste? ¿Sabías? ¿Viste? Bueno, muy bien. No, Mariel, realmente, bueno, muchísimas gracias. Siempre, por favor. la disposición que tiene esta mujer es increíble. Me encanta hablar Le de podemos esto preguntar, sí, y ¿sabes? no tengo ningún problema Y en a decir nosotros- no sé. A nosotros nos encanta escucharte también, así que Las bueno, veces que da quieran. gusto, realmente da gusto. Cuando te hice la primera nota vine acá y las chicas me preguntaban, yo les decía, miren, yo lo único que sé es que salí con una paz y una tranquilidad y aparte conocí a un ser humano espectacular. Así que Gracias. con eso, nada. Gracias, la próxima va con mate. Me traigo el mate. Sí, no, y le hago yo- una yo- sesión a todo Tengo acá. que haber preparado un mate, Toma- porque yo te escucho, toma te veo, mucho yo mate, me sí. tengo que preparar el mate, y Sí. si me ocurrió, digo, pero bueno, no La quería próxima abusar. No, sale con mate. exacto, No la sale con próxima- fritas, sale con mate. Traemos el mate y tomamos unos mates y seguimos charlando. Muchísimas Dale, gracias. Gracias. Después seguramente nos vas a contar, bueno, cuando estés en Villa María y realices ese nuevo taller y bueno, te vamos a invitar muchas veces. Bueno, gracias. Aquí estaré. Bien, Gracias. bien, Chao, muchas chao. gracias, muy amables. Cerramos el vivo entonces de Instagram.